Buenas noches, estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y esta noche tenemos un invitado que nos acompaña desde hace muchos años en México haciendo una labor importantísima para difundir las luchas latinoamericanas. Vamos a hablar esta noche con Ángel Guerra Cabrera. Ángel Guerra Cabrera, antes de entrar a esta charla, nos platicaba cómo hace aproximadamente 60 años, en 1961, se preparaba para enfrentar en la invasión a Playa Girón, cómo se puso el fusil al hombro y salió a defender la dignidad, la patria cubana y una lucha que marcó Latinoamérica y que marcó al mundo. Porque el pueblo cubano, la lucha del pueblo cubano es referencia en todo el mundo. Lo mismo incluso en luchas que se han identificado contra países que en algún momento se dijeron de izquierda. O sea, la fuerza tal de la revolución cubana permeó África, Europa y América. Permeó todo el mundo, pues. Y los ideales de lucha de quienes encabezaron esta revolución pues influyeron definitivamente en el mundo contemporáneo. Ángel Guerra Cabrera participó en la lucha clandestina contra la dictadura de Fulgencio Batista, fue fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias, fue dirigente municipal y provincial del Partido Comunista de Cuba, miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, fue director del diario Juventud Rebelde, de la revista Bohemia y de otras publicaciones cubanas. Y en México ha sido miembro de la Red de Intelectuales Artistas en Defensa de la Humanidad. Es profesor universitario, columnista de La Jornada y permanentemente promotor de la unidad latinoamericana. Un latinoamericanista está esta noche con nosotros. Y si me permites, José Antonio Rueda, yo quisiera iniciar con pues más que una pregunta, una provocación para Ángel, para que nos hablara de tres elementos que de alguna manera están en la cultura cubana, pero también en la cultura nacional mexicana. Quisiera que nos hablara un poquito del bolero y su influencia en México, un poquito de la salsa, que también tiene sus asegúnes con Cuba, porque si bien es cierto que puede identificársele con Cuba, llegó un poquito tarde a Cuba. Escuchaba a Leonardo Padura decir que llegó bastante tarde, llega con Oscar de León la salsa a Cuba, y de la nueva trova que impactó América Latina, que impactó en Europa también, y que desde luego ha influido en la actual música popular en el mundo. ¿Qué te parece si empezamos por allá, Ángel? Bueno, pues me parece excelente, Flavio. Yo, ante todo, quiero agradecer mucho y decir que para mí es un honor que militantes de izquierda, de la calidad de ustedes, que encabezan un proyecto tan importante como los comités de defensa de la 4T, me inviten a participar en este programa. Lo agradezco mucho y reitero, me siento muy bien aquí, es un verdadero placer. Y además considero que esta iniciativa, porque en su momento José Antonio me hizo la deferencia de explicármela cuando iban a hacer, es muy importante, porque liga la defensa de un proceso de cambios sociales con la movilización de las masas y con la participación de las masas. Y eso es una cuestión
fundamental para defender un proceso de cambios como el que se da en México, que tiene, por supuesto, toda mi simpatía. Ya yendo a la pregunta, pues imagínate, el bolero es tan cubano como mexicano o tan mexicano como cubano. A veces yo, que he escuchado mucho bolero, he estado en muchas descargas que tú sabes que, como se dice en Cuba, Sí. De esas que se reúne un grupo de amigos y van 2 o 3 cantantes y tocan la guitarra. Y desde muy niño estoy escuchando boleros mexicanos y cubanos por el radio, por la televisión y por el cine mexicano. Porque en todos los pueblos de Cuba había un cine que ponía películas mexicanas. Y entonces en las películas mexicanas con frecuencia, no solamente el corrido, sino también teníamos el bolero, como teníamos también las rumberas cubanas, que tal vez tú seas muy joven para recordarlo, pero en la época de oro del cine mexicano hay muchas películas en las que aparecen las famosas rumberas cubanas. Entonces, pues qué decirte, hay veces que escucho a María Grieber y me parece que estoy escuchando a José Antonio Méndez, y hay veces que escucho un bolero de Agustín Lara y me parece que estoy escuchando uno de César Portillo. Es una manifestación extraordinariamente importante que tiene como centro el amor. Y bueno, para los hombres de izquierda y las mujeres de izquierda, para los revolucionarios, el amor es una cuestión central. Y el amor entre un hombre y una mujer, que es el amor que cultiva principalmente el bolero, pues es un tema que nos ha movido a todos desde la adolescencia, desde la juventud. Lo mismo me pasa con el danzón, Flavio, no me preguntaste, pero luego escuchas un danzón mexicano y te cuesta trabajo saber si es mexicano o es cubano. Un día como hoy, a propósito, nació Amador Pérez Torres, el gran Dimas, le decimos aquí en Oaxaca, y quien compuso Nereidas. Dime tú, ese es un súper clásico. Ese es un súper clásico. Claro. Del danzón. No sabes la emoción que me dio la primera vez en mi vida que fui a la parroquia en Veracruz, ver aquella cantidad de parejas bailando danzón. Cuando en Cuba se estaba abandonando el danzón en cuanto a bailarlo, no en cuanto a escucharlo. Pero sí, me emocionó tanto aquello, ver aquella cantidad de parejas. Pero bueno, me preguntaste también por la nueva trova. No, por la salsa primero. Y mira, la salsa es muy importante porque hay quienes dicen que es eminentemente son cubanos, pero en realidad, aunque el son cubano está en el corazón de la salsa tiene mucho que ver con las culturas urbanas de nuestros migrantes en las grandes ciudades de Estados Unidos. Y además trata temas de mucha importancia, temas sociales, temas que son de gran interés, y tiene una calidad musical incuestionable, porque esa orquesta de Willy Colón, hazme el favor, eso pone a bailar a Cuba entera, o la de Oscar de León, o por ejemplo las compuestas por el panameño, por Rubén Blades. Por Rubén Blades, que es un extraordinario compositor. O sea, el bolero tiene, a mi juicio, también una cuestión muy importante, y es la calidad de sus versos y la calidad también estética y musical de su música. Y eso me parece que es algo muy importante. Y yo creo además que el bolero en sus letras dice mucho de cómo somos los cubanos y los mexicanos, que en estas cuestiones de los sentimientos nos parecemos bastante. Ángel, si me permites,
entrarle yo también a esta irrupción de Flavio, que sin decir agua va, intentó tomar el ritmo por asalto. Y la verdad es que sirve mucho porque, mira, sin entrar a conceptos sociológicos, psicológicos, políticos, creo que esta introducción que propició Flavio deja ver claramente que los cubanos, todos los latinoamericanos, pero especialmente los cubanos y los mexicanos, tenemos unos vínculos de enorme trascendencia, porque nos unen muchísimas cosas, la historia, la cultura, identidades, referencias históricas. Para ustedes es un eje fundamental, por ejemplo, la figura de José Martí, ¿sí? Y no se diga la del comandante, ¿sí? Sujetos a descalificaciones, a ataques, a difamaciones. La verdad es que los valores de los pueblos, tanto cubanos como mexicanos, han permanecido, y lo que a mí me gusta, me emociona, es que lejos de que esto se vaya a mermar, yo advierto que vienen etapas en las cuales nuestros pueblos van a vivir etapas de mucha unidad, de mayor cercanía, de muchos vínculos, y creo que hoy, más que nunca, se abre una perspectiva enorme para poder aprender nosotros la experiencia de ustedes y ustedes también, de alguna manera, tener referentes que puedan estarse generando en nuestro país. Bueno, dicho lo anterior, y con el compromiso de que en algún otro programa vamos a tener que profundizar en muchas cosas, porque varias de tus respuestas a mí me provocan. Por ejemplo, mira, yo he platicado con Flavio, ¿cómo es posible que en Cuba no exista una especie de centro musical donde la gente vaya a oír lo que para nosotros es Cuba, ¿sí? Está el Tropicana, que es un gran monstruo, ¿no? O está el Parisien en el Hotel Nacional, que también es un espectáculo hermoso, pero como que yo creo que les faltan otras alternativas turísticas, pero eso lo vamos a guardar para otro momento. Si no, nos vamos a echar todo el programa, pero me gusta mucho tener la oportunidad de poder intercambiar estos temas y hacemos ese compromiso de poder volver a platicar en otro momento sobre estos temas. Hoy hay un tema que a mí me parece muy importante que tú nos pudieras informar, ayudar a entender. Está arrancando el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano. Y en ese sentido, lo que yo te quiero preguntar, Ángel, es ¿en qué perspectivas se abre este Congreso? ¿Qué podríamos nosotros considerar que van a ser ejes relevantes en cuanto a lo que se discuta y posiblemente lo que se acuerde? Y en esa perspectiva, ver cómo se valora el propio desarrollo de una nación que, bueno, está de más que lo diga, pero lo diré, una nación que ha sabido crecer a contracorriente, siempre bloqueada, siempre menospreciada, siempre pretendiendo que no es nada Cuba, y Cuba una y otra vez renace en el deporte, renace en las propuestas musicales, en las respuestas culturales, y hoy, sorprendentemente para todo el mundo, Cuba anuncia una serie de vacunas que seguramente con la visión cubana, que es una visión humanista, solidaria, va a venir a ser un elemento muy importante en el mundo. Pero no quiero avanzar más en la presión de temas, sino que me interesaría mucho escucharte, Ángel, cómo se percibe esta etapa a la luz del... Bueno, voy a decir en 2 palabras algo sobre la Nueva Trova, porque Flavio me preguntó y no quiero que mis amigos de la Nueva Trova en Cuba después me digan que yo los vi. Me remito a esto solito. Tenemos una vieja trova y surgió la Nueva Trova porque los nuevos tiempos exigían cambios, pero esos cambios se pudieron dar porque la vieja trova cubana es de una gran lozanía, de un gran vigor, y el máximo representante de la Nueva Trova me dio una línea con la cual puedo ya cerrar este punto hasta otro día en que hablemos de nuevo de esto. Y es esa
del necio, donde Silvio dice, yo moriré como viví. Ahí lo dejo. Muy y bien. Ahora paso a tu pregunta sobre el Congreso. El Congreso tiene dos grandes líneas. Una línea es la actualización del modelo económico social del socialismo cubano. Esa es una línea. ¿Por qué? Porque aunque ese modelo ha sido objeto de debates teóricos, de conceptualizaciones, esas conceptualizaciones se van enriqueciendo con la práctica. Entonces, en el Congreso anterior, el 7º Congreso, hubo un rico debate sobre esta cuestión, pero han pasado 5 años, José Antonio y Flavio, y en estos 5 años, esas conceptualizaciones que se hicieron entonces han chocado con la realidad. Algunas han servido para mejorarse, otras se ha visto que no se manifestaban en la forma en que se esperaba. Y además, en general, ha habido un enriquecimiento enorme porque el Congreso nuestro en realidad empezó ya hace meses. Entonces, primero, los trabajadores de todos los sectores del país, cumpliendo con las normas de bioseguridad, han participado en los debates de una u otra forma. Pero además los delegados han estado reuniéndose en cada provincia. Nosotros no tenemos estado, le llamamos provincia, al eslabón entre el municipio y el nivel nacional. Y las discusiones de los delegados han mostrado cuánta riqueza adicional a aquella que se vio en el 7º Congreso tenemos ya, porque en realidad se cambió el modelo. Se cambió el modelo a un modelo donde el mercado tiene más importancia que anteriormente. No decimos que es un socialismo de mercado, porque consideramos que el Estado sigue teniendo un rol dirigente muy importante y que aunque el mercado existe, el mercado es necesario, el mercado hay que estimularlo, las decisiones fundamentales debe tomarlas el Estado y de ninguna manera el mercado. Porque si llegáramos a ese concepto, entonces ya estaríamos poniendo al lado de los neoliberales. Pero sí hace falta el mercado y hay muchos mecanismos dentro del socialismo y lo vemos en China y en Vietnam, donde tú puedes, utilizando el mercado, contribuir a los ideales del socialismo y del comunismo. La educación gratuita, la salud gratuita, la recreación gratuita, el asegurarle una vejez tranquila a nuestros mayores. Es decir, hay una serie de cuestiones que son objetivos socialistas y comunistas y que al mismo tiempo el mercado puede intervenir en ellos. Ahora mismo hay un debate que se acaba de culminar encabezado por el presidente Díaz-Canel, Flavio y José Antonio, vino desde la base, desde los centros de producción agrícola y pecuaria, un debate, y desde los centros de investigación agrícola, pecuaria, biotecnológica y de los centros de investigación de las universidades, un gran debate, y con los productores agrícolas privados y cooperativos y de empresas socialistas más importantes del país. Porque nosotros tenemos en el campo la cooperativa de crédito y servicio, la cooperativa de producción agropecuaria, que es donde todos son propietarios, o sea, es una propiedad social de un grupo. Tenemos la empresa estatal agropecuaria socialista, que es una empresa pública, no es de sus trabajadores. Entonces, los mejores directores de esas empresas agropecuarias socialistas, los mejores productores individuales, los mejores líderes de cooperativas y los científicos más destacados han terminado toda esa
ese proceso de debate en una gran reunión que se celebró en La Habana hace 2 días con el presidente Díaz-Canel, el primer ministro, el vicepresidente, los dirigentes más importantes, casi todos los dirigentes más importantes de la revolución. Creo que lo único que no estaba en esa era Raúl. Y ha sido extraordinaria la discusión, los aportes que se han hecho. Y bueno, eso, ¿por qué? Porque se quería tener para el inicio del Congreso definidos una serie de cuestiones, de modo que el Congreso, José Antonio, pueda centrarse en la parte político-ideológica. Es decir, ¿cómo vamos a impulsar esto que ya hemos visto que funciona? ¿Cómo vamos a combatir contra esto que hemos visto que nos hace daño y que no funciona? Digamos, la autonomía de la empresa estatal socialista. Todavía hay una serie de trabas burocráticas, a pesar de que Raúl no se ha cansado de combatirlo, de que hay resoluciones del partido, de que hay algunas leyes. Todavía hay una tendencia en los ministerios, o sea, las secretarías de Estado, a ingerirse en la gestión de la empresa pública. Y eso no se puede permitir, de ninguna manera. Tienen que ser colectivos autónomos que puedan tomar decisiones. Ellos tienen líneas generales, que son las que le da su ministerio, que son las que le da el Congreso del partido, las que le da la Asamblea Nacional, la legislación del país, pero en las cuestiones sobre cómo se hace la producción, sobre los detalles técnicos y sobre la táctica y la estrategia productiva, tiene que ser los líderes de las empresas en discusión con los trabajadores quienes tomen las decisiones. Y eso es irrenunciable. Y todavía tenemos ese problema. Por otra parte, tenemos otra cosa, que son los lineamientos de la política económica y social del partido y de la revolución, que ya son nuestros objetivos hasta el año 2030 e incluso más allá, pensando en un horizonte comunista que, como ustedes saben, estaba lejos, bastante lejos, pero bueno, sin perderlo de vista, porque si lo pierdes de vista, que ese es tu horizonte, por más lejano que sea, te desorientas en el camino del socialismo. Entonces, además, hay muchas formas de crear actitudes comunistas desde ahora. Ustedes lo saben, ustedes son luchadores, ustedes son hombres además que leen y que conocen la historia de los procesos revolucionarios. Entonces ahí tenemos que discutir muy a fondo los problemas, porque fíjate que Trump llevó el bloqueo hasta niveles que nunca se había llegado. O sea, ni Ronald Reagan, ni Bush padre, ni Bush hijo, ninguno llevó el bloqueo hasta donde lo llevó Trump. Y Biden no ha movido un dedo. Como ustedes saben, Biden tiene un país prácticamente insurreccionado. Llegó con un asalto al Capitolio, con una verdadera insurrección fascista dentro del país, con 74 millones que votaron a favor de Trump, que suponiendo que no todos compartan las ideas de Trump, oye, con que las compartan 2 o 3 millones es para realmente preocuparse mucho, porque son ideas realmente fascistas. Y bueno, sabemos que además en Estados Unidos hay racismo, sabemos que en Estados Unidos hay un profundo clasismo, sabemos que la enorme desigualdad social que existe. El resultado es de 4 décadas de neoliberalismo, que resulta que Biden tiene que entrar con un plan de choque antineoliberal. Entonces, tiene el problema de la frontera, tiene una serie de problemas, y la impresión que yo tengo es que los dirigentes cubanos no tienen la intención de presionar, de apurar que en su momento Biden cumpla lo que dijo en campaña. Yo voy a restaurar las medidas que tomó Obama. Porque Trump, para hacer todo lo que les he dicho, tuvo que echar abajo todas aquellas medidas de relajamiento y de flexibilización de las medidas punitivas contra Cuba, y además decidió restablecer las relaciones diplomáticas que no existían. Prácticamente cuando Trump termina,
no había casi relaciones ya entre los dos países. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que pensar en que nuestros objetivos económicos, sociales, culturales, hay que lograrlos con o sin bloqueo. Yo no creo que a nosotros nos vayan a levantar el bloqueo a corto plazo y a mediano plazo incluso tengo mis dudas. Yo pienso que el bloqueo probablemente se vaya levantando por fase. De modo que nosotros no podemos contar con que nos levanten el bloqueo para proponernos el mayor bienestar y prosperidad en nuestro país. Y esa es una de las cosas que están en el espíritu de este Congreso. Aunque el bloqueo siga, tenemos que asegurar la alimentación, tenemos que asegurar el vestuario, tenemos que asegurar un nivel de vida decoroso, tenemos que asegurar el progreso, tenemos que asegurar la prosperidad de todo nuestro país. Y esa es una línea fundamental. A esto solamente añado para cerrar que la defensa y la seguridad interna del país son dos cuestiones también de primera línea para el Congreso del partido. Muy bien. ¿Cómo se vive en Cuba, Ángel, sin Internet? O con el Internet con la calidad que se tiene en Cuba, que no es la misma, por ejemplo, que en los demás países latinoamericanos. En México, bueno, ¿cómo se vive esa realidad ante un imperio que bloquea y ante esta ausencia, por llamarle de alguna manera, de las posibilidades de acceso al Internet y a las nuevas tecnologías? Bueno, mira, afortunadamente, Flavio, el teléfono celular y una gran inversión que hizo el Estado cubano nos ha permitido que la gran mayoría de la población ya esté conectada. No tenemos todavía lo que sería lo ideal, que es lo que le dicen la última milla, la que llega hasta la casa de la gente, que es una inversión muy costosa. Pero la inversión que se hizo ha permitido que prácticamente no haya un joven universitario, preuniversitario, y que haya, ya no recuerdo en este momento, en Cuba en este momento hay alrededor de 2 millones de celulares, Flavio. Sí. Es decir, que toda esa gente está conectada. Luego, en Cuba hay otra cuestión, son los inventos para enfrentar el bloqueo. Hay algo que se llama el paquete. El paquete lo venden en el equivalente a $1 y trae todas las series de televisión, las películas que se estrenan y los programas más importantes de la televisión de Estados Unidos y de Europa en una memoria UHS. Y eso se vende toda la semana. Y entonces el que tiene computador en su casa, aunque no tenga internet, está viendo lo de la semana anterior. O sea, tenemos 7 días o 10 de atraso con respecto al resto del mundo en ese sentido. Ahí fundamentalmente sería Netflix, sería Amazon, que es lo que viene en el paquete. Ahora, por la vía del celular ya realmente la conexión es tremenda. Si te metes en las redes sociales de Cuba, te vas a dar cuenta el nivel de actividad que hay hoy por hoy. Además, todos los dirigentes importantes del país en este momento están utilizando Twitter, están utilizando, no todos, pero la gran mayoría, están utilizando Twitter, están utilizando Facebook, sobre todo Twitter. No hay un ministro de gobierno que no utilice Twitter, el presidente Díaz-Canel, el vicepresidente Valdés. Es decir, hay una innumerable cantidad de dirigentes, de líderes sociales, de científicos, de artistas que están ya incorporados al debate en las redes sociales. Y eso es muy importante porque nos está permitiendo contrarrestar toda la basura que viene desde Miami por las redes sociales. Y no solamente contrarrestarla, sino además adelantarnos a las cosas que están tramando, golpearlos de antemano. De modo que ya hoy no se puede hablar de un país que no está conectado a Internet. En realidad Cuba tiene un nivel alto ya de conexión
por esa vía que les explico. Y lo que nos queda ahora es la cuestión de que pueda llegar cada vez a una mayor cantidad de domicilios y mejorar la calidad. Porque eso que tú decías, ya sabemos, por ejemplo, bajar un archivo que pesa en Cuba es una cosa terrible, porque a veces hay que pasarse una hora bajando lo que aquí tú bajas en 2 segundos. Entonces, pues son cosas que requieren grandes inversiones, como es natural, del Estado, y que en la situación que tenemos no es fácil, porque este superbloqueo, por llamarlo de una manera, de Trump, se nos juntó con la pandemia, Flavio. Sí. Y se nos cayó el turismo. Es una herida tremenda, claro, tremenda. Yo pienso que a nosotros nos va a ayudar mucho que en agosto vamos a tener 6 millones de cubanos vacunados. Después voy a hablar de las vacunas en detalle. Pero ya, para que sepan, en agosto vamos a tener 6 millones de cubanos vacunados. Y los 5 millones que quedan, a más tardar a fin de año, van a estar vacunados. Se está trabajando incluso en una vacuna de 5 a 18 años. ¿Qué quiero decirte con esto? Creo que vamos a tener un país donde se va a reducir el coronavirus al mínimo. No me atrevería a decir que se va a eliminar, porque por toda una serie de textos que estoy leyendo, parece que esta enfermedad nos va a acompañar por largo tiempo y tiende inclusive a convertirse en estacional. Pero va a ser un país extraordinariamente libre de este azote, con una gran cantidad de población vacunada. Imagínate en un momento en que hay 60 países que no han recibido ni una dosis, José Antonio, ni una dosis, porque ha habido un acaparamiento con las vacunas entre los países ricos, que es una verdadera vergüenza. En realidad, los únicos países que le han estado vendiendo vacunas en términos razonables económicamente a países pobres son China y Rusia. Pero en general, lo que ha hecho Estados Unidos es: me quedo con todo para mi población. Y los europeos, ya han visto ustedes cómo están. A estas alturas hay países que no han vacunado ni la tercera parte de la población, a pesar de todo su desarrollo y a pesar de que le pidieron y firmaron contratos con la mayor parte de los productores de vacunas desde muy temprano. Pero los productores gringos, hasta que esté completo el plan de vacunación del presidente Biden, que realmente entró con un gravísimo problema, porque como sabemos, Estados Unidos es el país más azotado, con 500 000 de muertos, que no es cualquier cosa. Bien. Ángel, la verdad es que tus intervenciones, las dos, a mí me han llevado en este momento a formular varias dudas, varias preguntas en torno a dudas, pero conforme vas avanzando, me surgen otras, entonces ya se dificulta ver si te hago las primeras dudas o las segundas. Ya tengo 3 generaciones de dudas, Ángel, pero me voy a referir nada más a algunas cosas muy precisas que ojalá y que nos ayudaras a entender que los mexicanos pudieran entender más de este tema. Yo quisiera ver si de manera muy precisa, sin nada más pistas claves, ¿es previsible que en Cuba, respecto al mercado, se dé una mayor amplitud en cuanto a la diversidad y a la autonomía de las empresas sociales que hoy están funcionando? Sí, esto es previsible, que el resultado del Congreso sea que veamos un mercado en Cuba más dinámico, más amplio, más diversificado. Es la primera pregunta. La segunda, fíjate que cuando hablaste del aspecto agropecuario, quiero decir que yo en los años 90 fui director de la unidad de planeación de Chapingo. Y en aquella época hicimos un convenio con Cuba y cada 3 meses llegaban, no recuerdo exactamente, pero creo que eran 117 profesores cubanos. Cada 3 meses se regresaban los 117 y venían otros 117 cada 3 meses. O sea, más de 400 al año. Quiero además dar una anécdota.
Desfilaron ese número de profesores cubanos por Chapingo, algunos repetían dos trimestres, desfilaron pues aproximadamente unos 1,500 profesores, ¿no? Quiero decirte que de todos esos, en contra de esas malas famas que luego se hacen, un solo profesor, uno, se fue a Miami. Y eso porque tenía familiares enfermos ahí y se fue a Miami, ¿sí? Pero todos los demás jamás se dio esa situación, ¿no? Pero entonces te quiero decir que esto era un intercambio en el ámbito agropecuario, con muchas instituciones de educación cubana y de producción, ¿no? Ahí estaba la Universidad de La Habana, la Universidad Politécnica, la Universidad de Camagüey, muchos. A cada rato estaba yo en Cuba por necesidades del trabajo, haciendo el intercambio, firmándolo, y en la embajada mexicana. Pero yo quisiera que nos dijeras muy brevemente. Tengo algunos videos que afirman lo contrario, José Antonio. Bueno, les quiero decir una anécdota. Una vez el rector, que pues iba el rector y yo, dijo, oye, ¿no se te hace que firmar el convenio y tomarse una copita de vino blanco es muy impropio de Cuba? Le digo, pues, ¿qué propones? Yo creo que hay que tomarse una copita de ron. Bueno, pues ya ni les cuento, pero la verdad es que terminó muy alegre esa firma del convenio, ¿no? Pero a lo que voy es ahorita, ¿qué perspectiva se ve en cuanto a la reorientación del agro cubano, Ángel, como producto de esta revisualización que seguramente va a tener el Congreso, ¿sí? Habrá, dijéramos, específicamente la posibilidad de que se desarrolle, se diversifique la producción agropecuaria, ¿sí? ¿O cómo se está visualizando? Yo sé que son preguntas complejas, pero como te digo, yo nada más quisiera que nos dieras una probadita de lo que puede ser. Y una última... Incluso ahí, perdón, Rueda, ahí incorporar el tema polémico de la carne de res que se ha abierto en los últimos días y que ha puesto en debate esta dificultad que se enfrenta en Cuba. También quisiera que de alguna manera nos dieras tu punto de vista, porque ya sabes, la prensa neoliberal con sus embates, cómo lo maneja. Y lo último yo que quisiera también, insisto, ya sé que vamos a necesitar 3 programas para verlo con más amplitud, pero yo quisiera ver si en este asunto del bloqueo hay alguna relación que de alguna manera dé un respiro a la economía, sobre todo cubana, y si existe alguna relación que fortalezca la posibilidad del intercambio internacional con Rusia y con China, ¿sí? ¿Cómo está en este momento el panorama comercial con estas dos potencias? Bueno, si me queda algo por decir a tu pregunta, por favor me lo dice al final. Voy a tratar de contestar brevemente las distintas preguntas. En relación con el mercado, pues es lo que te decía. La empresa estatal socialista es fundamental su autonomía, pero a esta autonomía tiene que llegar al punto que si la empresa cumple el plan y tiene la posibilidad de crear otras producciones y llevarlas al mercado, tenga el derecho de hacerlo. Ahí tienes una cuestión importante, porque hay colectivos que cumplen el plan y resulta que llegado un momento, pues no pueden o no tienen la materia prima para seguir produciendo lo que usualmente hacen, pero con inventiva son capaces de producir otras cosas. De hecho, esto ocurre, pero no está formalizado cómo hacerlo y cómo llevarlo al mercado. Por otro lado, se le está concediendo un enorme grado de libertad al productor individual para que una vez que cumple lo que se llama la entrega al Estado, venda lo demás a quien él quiera, incluyendo, Fabio, la carne de res. Si el hombre tiene un hato de ganado mayor, cumplió la entrega al Estado, de ahí en adelante él le vende la carne de res a quien él quiere. Eso es un problema de él. Y como eso, muchas otras cosas, otros productos que el productor individual debe estar en condiciones de decidir eso. Otra cosa es eliminar
toda una serie de trabas burocráticas que hay en lo que se refiere a la comercialización, que ya en estos días se han tomado una serie de decisiones para eliminarlas al máximo. De modo que esto también se aplica a la cooperativa de producción agropecuaria y a la cooperativa de crédito y servicios. Por otra parte, ustedes están al tanto de que en Cuba, en el momento en que entra Trump y arremete con todas estas medidas, justo en el momento en que Obama hace toda la flexibilización, en Cuba se disparó un tremendo sector privado, porque como el Estado había autorizado una gran cantidad de actividades por cuenta propia, es decir, de forma privada, pues ocurrió que muchos parientes en Estados Unidos, aunque no es legal hacerlo, pues como tenían el derecho de mandarle la cantidad de dinero que quisieran a las familias, que fue una de las cosas que quitó Trump, que puso $100 cada 3 meses. Imagínate, había gente que mandaba $2,000 al mes, para que tengan una idea. Y entonces, bueno, ese pariente que recibía $2,000 al mes, o 1,000 o 500, lo invertía en un pequeño negocio. Y empezó a florecer un sector privado que estaba teniendo un gran ímpetu, pero además un sector donde hay gente que apoya la revolución, que marchaban en las marchas del 1 de mayo. Es decir, un sector privado patriota que con las medidas de Trump recibió, por ejemplo, en todo el puerto de La Habana, la avenida del puerto que ustedes conocen, allí frente a la fortaleza de la Cabaña, del Morro, allí como estaban los cruceros que llegaban, había días que llegaban 2 cruceros. Imagínense la cantidad de miles de turistas que se bajaban de 2 cruceros. Aquello se llenó de pequeños cafetines, de pequeñas tienditas, pequeños restaurancitos. Bueno, todo eso al quitar los cruceros, Trump se vino abajo. Pero eso, yo creo que con el poder de las vacunas, que además yo pienso que las vacunas van a poner a la defensiva a nuestros enemigos. Porque como tú bien decías hace ahora un rato, esas vacunas van a ir a África, José Antonio, van a ir al Caribe, van a ir a países de Asia que no tienen otra posibilidad. No tienen posibilidades con Pfizer, no tienen posibilidades con Moderna, no tienen posibilidades con los precios que cobran esas grandes transnacionales, y mucho menos van a transferirles tecnología como lo va a hacer Cuba, estoy seguro, en muchos casos. Entonces, yo pienso que el mercado está tendiendo en los debates que van hacia el Congreso y en estas medidas que se han tomado para impulsar el sector agropecuario en los últimos días, vamos a ver un mercado mucho más movido. Claro, limitado por la cuestión del bloqueo, limitado por la crisis económica de la pandemia, pero vamos a verlo mucho más movido, vamos a verlo mucho más robusto y vamos a verlo creciendo. De eso no me cabe la menor duda, porque además eso va a ser una decisión fundamental del Congreso. El Congreso no se va a resignar a nada que no permita que nuestro pueblo mejore sucesivamente su nivel de vida, que nuestro pueblo reciba las prestaciones, reciba los servicios públicos que se merece. Y yo creo que el hecho de vacunar a toda la población ya nos va a permitir recibir una gran cantidad de turistas, pero además garantizarles la atención médica si tuvieran coronavirus o si llegaran con coronavirus. Quiero decirles que la letalidad de Cuba es de las más bajas del mundo. O sea, en Cuba el que se enferma de coronavirus tiene que ponerse muy fatal para morirse. Imagínense que hoy no llegamos a 500 muertos en Cuba de coronavirus. Miren los datos del resto de América Latina. No llegamos a 500 muertos hoy, a pesar
de que hemos tenido un repunte grande desde octubre porque se habían prohibido los vuelos internacionales para proteger al país. Y en un momento que empieza a bajar la primera ola, se autorizaron los vuelos de Estados Unidos y de otros países, incluyendo México. Y de buenas a primeras hubo una explosión terrible de coronavirus en enero, febrero y marzo. De modo que hemos pasado de 30 casos diarios, 20 casos diarios a 1000. En este momento estamos a 1000 casos diarios. Afortunadamente son muy pocos los que están falleciendo, pero de todas maneras es un tremendo problema. Y se debe a otra cuestión, además del turismo y además de los paisanos nuestros que han venido por decenas de miles a gastarse su plata en Cuba con la familia, como hacen todo el que está en el exterior y viene. Además, los que vienen de Estados Unidos, por ejemplo, no tienen noción de bioseguridad, de nada de eso, porque ustedes saben que Trump no se ocupó de ese problema. En Estados Unidos hay millones de gente que se oponen a la mascarilla, se oponen a la sana distancia, en fin. Y bueno, pues esos cubanos, muchos de ellos están influidos por, o sea, no tienen la educación que hay en Cuba en ese aspecto. Pero hay otra cosa además que la Organización Mundial de la Salud denomina la fatiga de la pandemia. Y es un fenómeno psicológico que ya llega un momento que el individuo no resiste más el encierro, no resiste más esa disciplina. Inclusive la Organización Mundial de la Salud tiene un grupo que está trabajando en eso y Cuba ha creado un grupo que ya está trabajando en estos problemas de salud mental que tienen que ver con la pandemia y que se van a quedar con nosotros porque ya se crearon. Entonces a mí me parece que eso nos va a ayudar mucho. Se está recibiendo todo el turismo ruso y chino, José Antonio, que se puede alojar en las islas de las costas norte y sur de Cuba. Lo que todavía no se autoriza es el turismo dentro de la isla grande, para tratar de que eso se produzca a partir, por lo menos, yo pienso que después de agosto, cuando tengamos esos 6 millones de vacunados, ya podemos empezar a tener una gran afluencia de turismo. Y hay un interés que no se imaginan ustedes en Rusia y en China. Oigan, a pesar de que es un vuelo larguísimo, porque yo he hecho ese vuelo y es tremendo, parece que no se acaba nunca. Pero bueno, los rusos tienen delirio con Cuba y los chinos igual. Además tenemos también una ventaja, ustedes la saben. Tuvimos miles de soviéticos en Cuba, civiles, militares. Hay una cantidad de matrimonios mixtos, decenas de miles de matrimonios cubanos soviéticos y soviéticos cubanos y cubanos rusos y rusos cubanos. Y con los chinos tenemos que hay miles y miles y miles de jóvenes chinos que han estudiado español en Cuba. Siempre tenemos por lo menos unos cuantos miles de jóvenes chinos estudiando castellano en Cuba. Entonces esos son muy entusiastas en traer a la familia, en venir a conocer el lugar donde estudiaron y eso jala también. Además del interés por conocer a Cuba, que en el pueblo chino y en el pueblo ruso hay un gran cariño por Cuba, hay una gran admiración y una gran simpatía. Sobre las vacunas, muy rápidamente quería decirte que en este momento hay 2 vacunas que están en la fase 3 de ensayos clínicos, o sea, ya en la recta final, con muy buenos resultados, excelente. La Soberana 02 y la vacuna Abdala. Abdala lleva el nombre de un poema de Martí, que es donde Martí primero en su vida define el concepto de patria, en ese poema. Y bueno, de Soberana no tengo que decirte. Pero además está la Soberana 01, que ya parió a la Soberana Plus. ¿Qué es la Soberana Plus? Es una vacuna que se le va a aplicar a todos los que han padecido coronavirus. ¿Qué es lo que logra? Por lo regular, el que padeció coronavirus no tiene la defensa de un vacunado. ¿Qué va a hacer esta vacuna? Le va a dar
la defensa que él no tiene. Déjenme advertirle que esta vacuna no la tiene más nadie hasta ahora. El único país que está listo ya para empezar en fase 3 con esta vacuna es Cuba. Aparte de eso, se va a llevar a cabo en el mes de abril y mayo lo que se llama un estudio de intervención controlada de la Soberana y la Abdala en La Habana. Y se va a vacunar 1.700.000 personas en La Habana, ya entre abril y mayo. O sea que las perspectivas en ese sentido son muy positivas. Y hay una vacuna que es la Mambisa, que yo pienso que esa vacuna tal vez se quede como la del futuro. La Mambisa va a ser por gotitas en la nariz. Es decir, va a combatir al coronavirus en el lugar por donde entra. Es la idea. La idea es crear una protección no solo en todo el organismo, sino particularmente allí en las adenoides, en las amígdalas, en las vías respiratorias superiores, que es donde da el coronavirus el primer golpe. Y a eso va dirigida la vacuna Mambisa, que también pronto estará en la tercera fase. Ya está terminando la segunda. Muy bien. Ángel, hace unos días se avivó un debate en las redes sociales porque el presidente hizo referencia a un comunista mexicano que se llamó José Revueltas. Y se habló de la apropiación de la 4T de José Revueltas. Y vino la crítica, si se puede hablar de que José Revueltas está vivo en la cuarta transformación. Se abrió el debate, pero yo quisiera tu opinión para que nos ayudes a entender o que compartas tu perspectiva sobre qué es ser comunista en estos tiempos. ¿Qué es ser comunista ante la caída del imperio? Porque para mí, comparto la idea de que cuando Trump llega a los Estados Unidos, al poder, a la presidencia de la República, comparto la idea de que el comandante Fidel en su tumba seguramente se estaría riendo y diciendo, nunca más van a poder ser el imperio que domine este mundo. Creo yo que estamos viviendo el ocaso del imperio norteamericano. ¿Qué significa ser comunista en estos tiempos? Y bueno, Ángel. Perdón, Flavio, adelante. Y luego, en estos tiempos tan complejos como los que vivimos, ¿por qué los gobiernos de América Latina, desde tu perspectiva de izquierda, pierden las elecciones o perdemos las elecciones? Hace 2 o 3 días estuvimos viendo la derrota en las urnas de un gran proyecto, del proyecto en Ecuador. Me estoy refiriendo a el Ecuador. Quisiera acompañar, pues, tu visión de lo que significa ser comunista en estos tiempos, con por qué los gobiernos de América Latina de izquierda han perdido las elecciones. Bueno, yo voy a comenzar por lo primero, que no es nada fácil, pero lo voy a intentar, que es un comunista hoy. Yo pienso que un comunista o una comunista, primero que todo, es alguien capaz de poner los intereses de la humanidad por sobre sus propios intereses, de poner los intereses de la patria por sobre sus propios intereses. En América Latina no concibo un comunista que no sea latinoamericanista, que no tenga en su radar la unidad y la integración de América Latina, que no tenga en su mente a Bolívar, a Martí, a San Martín, a Juárez, a Hidalgo, a Morelos, a Morazán, además de a Marx, a Lenin, a Gramsci. Creo que un comunista hoy es una persona
muy solidaria, muy solidaria, porque los problemas del mundo son tan graves que sin un enorme sentimiento de solidaridad no se puede ser comunista. Tenemos el tema de la catástrofe climática. Eso de decir cambio climático es un eufemismo. Catástrofe, o como le dice John Sachs, colapso. Estamos al borde del colapso climático. Claro. La humanidad tiene en vilo, está en vilo viendo la posibilidad de la desaparición de miles de especies y de la propia especie humana. Y el peligro de guerra nuclear. Y por otra parte tenemos un grado de concentración capitalista como nunca había habido en la historia de la humanidad. Nunca. Tenemos más desigualdad social. Estoy hablando por datos matemáticos. Hay más desigualdad social hoy que antes de la Gran Depresión del 29. Puede haber no sé qué tipo de tragedia social terrible con esta desigualdad tan grande. Cuando uno ve los datos de que un solo multimillonario en Estados Unidos ha ganado todo lo que han dejado de ganar los estadounidenses que quedaron sin empleo con la pandemia, durante la pandemia, es terrible. Cuando uno ve cómo se han hecho 5 o 6 veces más ricos los más grandes multimillonarios durante la pandemia. Cuando uno ve todas estas cosas se da cuenta del enorme valor de la solidaridad entre los pueblos, entre las personas. Pienso también que un comunista en América Latina necesariamente tiene que ser antiimperialista. Y no se diga en México, que perdió la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos y que ha sufrido innumerables agresiones de Estados Unidos. Ahí está ese libro de Gastón García Cantú sobre las intervenciones militares en Estados Unidos, digo, de Estados Unidos en México, que por cierto, me he encontrado innumerables alumnos míos universitarios que ni conocen ese libro. No que lo hayan leído, ni siquiera conocen el libro. Yo con frecuencia, cuando me lo permiten, dedico un día siempre con mis alumnos del semestre a visitar el Museo de las Intervenciones Militares, ese que está en Coyoacán. Y para mi asombro, nunca me he encontrado un alumno o una alumna que anteriormente haya visitado ese museo, hasta el día que yo lo llevo. Y cómo les gusta esa visita. Y el informe que hacen sobre la visita, que además se enteran de cosas que no sabían. Realmente es un gran museo. No tiene todos los recursos que uno quisiera, pero tiene una museografía muy didáctica que le permite a uno comprender bien las cosas. Creo que un comunista necesariamente debe ser disciplinado. Debe dar su opinión honestamente siempre. Debe, si está en desacuerdo con el que sea, decirlo. En el lugar debido, en la forma debida, porque entre revolucionarios debemos tratarnos con mucho afecto y con mucho cariño. No concibo que entre revolucionarios, entre gente de izquierda, se alimenten malquerencias, se alimenten problemas. Yo soy un gran admirador de revueltas y vi la discusión. Leí un artículo extraordinario de un querido amigo, Luis Hernández Navarro, que es un hombre que posiblemente sea el historiador más importante de los movimientos populares y sociales contemporáneos de México. Pero no puedo estar de acuerdo. Yo no voy a decir que Revuelta se apoyaría a la 4T, porque no soy pitonizo, no soy adivino, no soy Dios. Pero lo que yo sí sé
es que la 4T hace muy bien cuando dice que se siente heredera de Genaro Vázquez, de Lucio Cabañas, de Valentín Campa, de Arnoldo Martínez Verdugo, de los Flores Magón. Y además conocemos a Andrés Manuel y sabemos que cuando lo dice con mucha honestidad, porque además él respeta a esos hombres, sin duda alguna, y considera que su lucha contribuyó extraordinariamente a que hoy pueda haber un gobierno como el que hay en México, que es un gobierno que defiende la soberanía nacional, que defiende los intereses populares, que tiene una cantidad de programas sociales que no ha tenido ningún otro gobierno, que no hay una familia indígena, o es muy difícil que la haya, que no reciba 1, 2 o 3 de los programas sociales que tiene la 4T. Hay que pensar que Andrés Manuel le salvó la vida a Evo Morales. Evo Morales iba a ser asesinado cuando el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que por cierto, qué tripulación esa y qué general el que fue al frente, más combativa, más heroica, más audaz, prácticamente le quitaron a Evo y a sus compañeros de las manos a los que los iban a asesinar. Era en una pista aérea y en el medio estaba una movilización indígena que era lo que impedía que llegaran hasta Evo los militares que se proponían asesinar. El haber invitado, que su primer invitado oficial al Palacio Nacional fuera el presidente Díaz-Canel de Cuba, eso es para mí muy importante, pero muy importante. El haber invitado al presidente Nicolás Maduro a su toma de protesta es fundamental. El haber hecho la mancuerna que ha hecho con Alberto Fernández y con Lucho Arce, el presidente boliviano, otra cuestión muy importante. El trabajo callado, modesto, que viene haciendo Adelfo con los pueblos indígenas de México, también me parece una gran cosa. Ese proyecto en particular que hay con los yaquis, que lo conozco con bastante detalle, son cosas que realmente a uno lo conmueven. Entonces, eso es lo que creo yo que debe ser un comunista. Solidario, como decía el Che, sentir en carne propia la agresión, el acto hostil que se lleve a cabo contra cualquier ser humano en otro lugar del mundo. Con eso terminaría esta pregunta y no sé si me faltó algo, José Antonio, te pido que me ayude en ese sentido. Ángel, pues mira, la verdad es que el tiempo siempre se nos va muy rápido. Estamos propiamente ya concluyendo nuestro programa, pero la verdad es que ha sido muy grato tener la oportunidad de intercambiar diversos puntos de vista contigo. Yo me quedo con la sensación de que estarías obligado a aceptar una invitación nuevamente nuestra en cualquier momento y en función de eso profundizaríamos más algunos aspectos, ahora ya no de previsibles del Congreso, sino ya acuerdos consolidados, que como dijimos terminaría el Congreso el próximo lunes, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que pronto nos pudiéramos ver y le daríamos la oportunidad a Flavio para que agregara algunos nuevos ritmos, algunas nuevas preguntas sobre tendencias musicales que también nos vengan a enriquecer en ese ámbito, ¿sí? Magnífico. Por lo pronto, Ángel, te mandamos un abrazo, todo nuestro cariño, nuestra estimación, nuestro respeto y espero que muy pronto tengamos la oportunidad de darle continuidad a esta charla. ¿Qué opinas, Flavio? Tu bolero favorito, Ángel. Recomiéndanos. Contigo aprendí. Muy buena. ¿Y tu salsa favorita?
Mi salsa favorita, Pedro Navajas. Pedro Navajas. Tu canción de la nueva trova favorita, aparte del necio. Aparte de Playa Girón. Playa Girón. Pues muchas gracias, Ángel. Una delicia conversar contigo y escucharte como siempre. Es un día muy emotivo el que se acerca, porque llega el momento en que Raúl abandona el cargo de primer secretario del partido y en que lo asume por primera vez alguien que no estuvo en la lucha guerrillera. Es una mezcla de alegría y tristeza para todos nosotros, porque aunque Raúl va a estar ahí y mientras Raúl viva, todos lo vamos a querer mucho y vamos a hacerle todo el caso del mundo. Y estoy seguro que Díaz-Canel, cuando se vea apretado, irá a verlo para preguntarle. Pero bueno, es primera vez que vemos que ya no tenemos ni a Fidel, ni a Raúl, ni a algunos otros de los viejos guerrilleros en la dirección de la revolución. Y por otro lado, nos da la enorme alegría y satisfacción de ver un líder joven como Díaz-Canel, con la experiencia que ya tiene y con la tremenda aceptación popular que tiene, que donde quiera que llega la gente sale a encontrarse con él. Y tiene un estilo parecido al de Fidel en ese sentido, de ir a hablar con la gente, detenerse, y eso es muy estimulante y emotivo. Como son muy emotivos estos días por los que les contaba al principio, de la parte que modestamente me tocó en el enfrentamiento a la invasión. Y bueno, mucho lo que ustedes hacen. Y sé muy bien que ustedes son hombres íntegros, que son hombres de izquierda consecuentes, que son hombres solidarios y que es una verdadera alegría poder estar con ustedes conversando. Gracias, compañero. Muchas gracias. Un abrazo, Ángel. Y un abrazo afectuoso. Gracias. Un abrazo en la distancia. Muchas gracias a todos quienes y a todas quienes nos siguen construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Esta noche hemos estado con Ángel Guerra Cabrera y con José Antonio Rueda. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. No se pierdan el programa dentro de 8 días. Hola, amigas, amigos, compañeros y compañeras de Morena. Quisiera en los siguientes minutos compartir con ustedes algunas reflexiones. En este caso, sobre lo que significa ser un partido movimiento. Todos saben que Morena es un partido movimiento. Su nombre mismo lo indica. No somos Partido Regeneración Nacional. Nuestro nombre es Partido Movimiento Regeneración Nacional. Y esta fue una decisión del primer Congreso. Todavía no se tenía el registro y en este Congreso se debatió entre quienes pensaban que Morena debía seguir siendo el movimiento que había sido, los que pensaban que Morena debía transformarse en un partido estrictamente electoral, y quienes pensaban que Morena debía seguir siendo un movimiento, pero debía ser también un partido. Y esta es la posición que ganó, y Morena se transformó en un partido después de un proceso para su registro, y siguió siendo un movimiento. Morena es pues un partido movimiento. Es un tipo de partido peculiar, hay partidos de diferentes clases. Recordarles a ustedes que dentro de la tradición de las izquierdas radicales, de las izquierdas revolucionarias, hay una visión de partido, el partido que hizo la Revolución Rusa de 1917, el partido de los bolcheviques, el partido que encabezaba Vladimir Ilich Lenin, ha sido muy discutido por las izquierdas esta idea de partido. Era un partido de minorías, era un partido de cuadros, era un partido profesional, era un pequeño partido, pero con una gran iniciativa política y que le permitía encabezar al movimiento de masas, un partido de vanguardia, se decía, un pequeño partido, no un partido de masas. Hay otros partidos mucho más clásicos, mucho más convencionales, partidos que no son revolucionarios, sino que son funcionales al sistema. Ustedes sabrán del Partido de los Demócratas en Estados Unidos o del Partido Republicano. Los demócratas y los republicanos son dos partidos
que no funcionan en Estados Unidos más que cuando hay elecciones. Son partidos estrictamente electorales. Quedan dormitando todo el tiempo cuando no hay elecciones y se activan solo cuando hay elecciones. Son partidos electorales clásicos. ¿Tenemos partidos movimientos? Claro que tenemos partidos movimientos. Y tenemos un partido movimiento en México. Para quienes les gusta la historia, les sugiero que revisen lo que sucedió en los últimos años de la segunda década del siglo pasado y los primeros años de la tercera década, los primeros años de los años 20, en Yucatán, precisamente, donde en Yucatán hay una extraordinaria y muy revisitable revolución socialista maya. Los mayas hacen una revolución y hacen una revolución que pretenden que sea a la vez que maya socialista, indígena y socialista a la vez. Y esto lo hacen con un partido de vanguardia, o más bien lo hacen con un partido que los encabeza. Pero este no es un partido de cuadros, no es un partido de minorías, sino un partido de masas, el Partido Socialista del Sureste. Y la base del Partido Socialista del Sureste eran las ligas de resistencia, obreras y campesinas, formadas por decenas de miles de militantes de ese partido. Un partido con decenas de miles de militantes, 40, 50 mil militantes o más en algún momento el Partido Socialista del Sureste. Un partido que ganó elecciones, un partido que gobernó, un partido que impulsó el movimiento social, un partido de masas, el Partido Socialista del Sureste y sus ligas de resistencia. Tenemos pues modelos. Podemos revisar la historia y ver qué tipo de partido se ha construido en otros momentos con la idea de un partido no de vanguardia, no de minorías, no solo de cuadros, sino un partido de masas, un partido con amplia base social. Esto es lo que pretende ser Morena, pero para poder ser Morena, un partido de masas, tendría que involucrarse de manera más firme, más decidida, no en el movimiento cívico, que puede ser un movimiento de masas de carácter electoral, sino también en el movimiento social reivindicativo, en las luchas de los gremios, por ejemplo. Pero un partido que participa de la lucha de los gremios, que se compromete en la lucha gremial, es un partido que tiene una política para los gremios. ¿Tiene Morena una política sindical? ¿Tiene Morena una política definida para el movimiento obrero? ¿Cómo utilizar las reformas legales que han hecho que hoy sea mucho más fácil crear un sindicato o democratizar un sindicato ya existente? No tenemos una política sindical en Morena, entonces Morena no puede participar organizadamente en el movimiento sindical. Tenemos una política para el campo, no la política de la Cuarta Transformación, no la política del gobierno, sino la política de un partido que puede impulsar el movimiento de los campesinos, la organización de cooperativas para apoyarse en los programas públicos e impulsar su propio desarrollo. No tenemos una política para el campo, no tenemos una política rural, por lo tanto difícilmente nos podemos insertar en el movimiento campesino y no tenemos una política de género, una política feminista y difícilmente podemos entonces tener un lugar activo en la lucha de las mujeres si no tenemos una definición clara para operar dentro del movimiento de los jóvenes, en particular dentro del movimiento de los estudiantes, dentro del movimiento indígena y dentro del movimiento de la diversidad. Es decir, si el partido no tiene políticas específicas para los diferentes sectores y movimientos sociales, no va a participar organizadamente en los movimientos sociales. Tenemos una tarea si queremos que Morena sea no solo de palabras, sino de hecho un partido-movimiento. Y en cuanto a los militantes en lo individual, bueno, ser parte de un partido movimiento significa involucrarse por la problemática del entorno inmediato. Si uno vive en una determinada colonia y hay problemas en la colonia por los servicios, tratar de organizarse, ser el primero en organizarse con los vecinos para tratar de resolver el problema de servicios, de la basura, del agua, de la limpieza, de la seguridad. Si uno vive en un ejido, bueno, organizarse en el ejido para los problemas de la producción, de la comercialización. Si uno es estudiante, en la escuela habrá posibilidad de organizarse con sus compañeros y compañeras en tareas de carácter político, en tareas de carácter cultural. Todos podemos estar participando en movimientos en la lucha social, en pequeñas o grandes luchas sociales. Si no somos partícipes de las pequeñas y grandes luchas sociales, si el partido como tal no tiene lineamientos específicos para participar en las grandes luchas sectoriales y de carácter gremial, Morena seguirá siendo de palabra un partido movimiento, pero en la práctica un movimiento, un partido puramente electoral. Eso sería todo por hoy. Gracias, compañeras, gracias, compañeros.